Bueno, ahora en este video vamos a revisar otro mercado del modelo clásico que tiene que ver con la visión del monetarismo clásico. En este mercado, en el mercado de los fondos prestables hablábamos de cuestiones reales, de bienes. Bueno, este mercado, ahora vamos a hablar del mercado de dinero. Bueno, y este mercado ha sido explicado a través de la visión monetarista en sus dos versiones. En la versión de Fisher, que ha sido denominado el enfoque de las transacciones, y que establece que MB es igual a P por T, que ahorita explicaremos. Bueno, aquí, bueno, es Fisher, pero es Irving Fisher, ¿ok? Entonces vamos a ir hablando ahorita, ¿no? Luego el segundo, el enfoque de los saldos monetarios, que es el de Marshall. Y en donde tenemos que M, que de hecho la demanda de dinero está en función de K, P y T. Entonces vamos viendo los dos enfoques y vamos viendo cuáles son, qué es lo que nos dicen estas dos teorías que al final nos van a decir lo mismo, pero hay ciertos matices de una con respecto a la otra y vamos detallando lo que aquí se dice, ¿no? En general hay una versión, la versión general de del monetarismo, que nos dice que MB es igual a P por Y. Y bueno, vamos a ir revisando cuáles son, qué es lo que cada una de estas versiones nos dice. Entonces empezaríamos con la visión de Fisher, ¿no? Y iremos describiendo las variables, ¿no? Entonces él maneja la primera visión, MB es igual a P por T, ¿sí? En donde M es la cantidad de dinero V es la velocidad de circulación P son los precios y T son las transacciones. ¿Sí? Entonces, en este modelo, ¿no? La cantidad de dinero, si despejamos M, estaría determinado por el inverso de la velocidad de circulación por P por T. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí. Si esta es una cantidad de dinero y esta es la velocidad de circulación, pues aquí tendríamos en general un monto de dinero que circula varias veces. ¿Sí? Entonces esto tendría que ser igual, según este modelo, a los precios por las transacciones realizadas. Y vamos a suponer que estas transacciones realizadas dependen fundamentalmente de la producción real.
que es un dato dado. ¿Sí? Entonces no varía, entonces es constante en un periodo determinado, por lo que para que esto crezca tendría que pasar que creciera P o que disminuyera V. Entonces, estas son relaciones las que tendríamos que estar viendo. Entonces, lo que aquí nos da, que vamos a ver después, esta 1 sobre B es una proporción del dinero que demandan los agentes, ¿sí? Entonces, esta vamos a ver como, bueno, desde el enfoque de Fisher, el enfoque de las transacciones, vamos a suponer que B, que es la velocidad de circulación, depende fundamentalmente de los hábitos de la gente para gastar su dinero y de cuestiones institucionales. ¿Sí? Institucionales. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, por ejemplo, en una economía en donde se paga por quincena, eso es una cuestión institucional, ya que se establece como hábito. Entonces, cada 15 días va a haber más dinero en circulación porque se les paga a los trabajadores. Sin embargo, si este hábito, imagínense que en lugar de pagarse a los 15 días, se pagara cada quincena, pues entonces estos hábitos y estas circunstancias cambiarían, ¿no? Entonces, de eso va a depender, o sea, qué tanto esa V lo que nos va a decir es qué tanto los individuos prefieren tener dinero en su posesión para realizar fundamentalmente transacciones, ¿sí? Entonces, una de las claves aquí es que si la producción real es un dato dado y esta también es fija, pues entonces de aquí se puede establecer una relación directa entre el incremento de M y el incremento en P, ¿sí? Que esto es el rasgo fundamental en cualquier versión del monetarismo. Lo que quiere decir que el incremento en la cantidad de dinero, ¿sí?, tendría que reflejarse fundamentalmente en un crecimiento de los precios, o sea, en inflación. ¿Sí? Entonces, esta es una de las conclusiones a las que llegamos a partir de la teoría de Fisher. Otra de las cuestiones vamos a ver en la teoría de los saldos monetarios, que no cambia mucho. ¿Por qué? Lo que vamos a tener es que la demanda de dinero va a ser igual a K por P y T. Similarmente que con Fisher. Ahora K va a representar un porcentaje no un porcentaje, el porcentaje que desean los agentes de dinero. ¿Sí? Entonces es el porcentaje que desean los agentes tener en dinero. Aquí lo voy a poner, cambiar aquí. Agentes. El porcentaje que desean los agentes tener en dinero. Bueno, entonces
este fundamentalmente va a estar en función de la inflación y de la tasa de interés. Bueno, vamos a cambiar aquí P. En lugar de P voy a poner la inflación con pi. Entonces, lo que dice Fisher es que está relacionada de manera inversa con estas dos. Si crece la inflación, entonces voy a decidir disminuir K. Si crece la tasa de interés, también voy a decidir disminuir K. ¿Y eso por qué? Bueno, si crece la inflación y yo sigo conservando el dinero, pues estaría perdiendo poder de compra. Entonces, si crece la inflación, pues o lo gasto o mejor lo ahorro porque a una tasa que me conserve el poder de compra. Entonces, si aumenta la inflación, definitivamente disminuye esa cantidad de dinero en efectivo que yo deseo conservar en la bolsa o para hacer mis transacciones. Y por otro lado, si aumenta la tasa de interés, pues aumenta el costo de yo tener este dinero ocioso, así dicen los clásicos, y mejor invertirlo o meterlo en un lugar donde conservara su valor. Entonces, al final, en cualquiera de los dos modelos, se supone que esta es una variable semifija en un momento determinado y que también esta es fija. Ahora, aquí Marshall establece que esta ser una variable semifija, pues podría cambiar, ¿no? Entonces, no necesariamente el incremento en el dinero, ¿sí? Tendría que impactar a los precios, ¿sí? No necesariamente. Esto podría ser que incremente o que quedara sin cambio, dependiendo de cómo se moviera esta, ¿sí? Entonces, en este enfoque de Marshall de los saldos monetarios, puede pasar que el incremento en la cantidad de dinero que otorga el Banco Central y que tendría que ser igual a esta oferta, no necesariamente afecte el nivel de precios, porque ese porcentaje que desean los agentes tener en dinero no necesariamente está totalmente fijo, ¿sí? Entonces, esto es un rasgo, es digamos, un supuesto que hace que esta teoría no sea ¿cómo se dice? Tan definitiva como el enfoque de las transacciones de Fisher o el monetarismo convencional. Entonces, vamos ahora a analizar otra parte de este mercado de dinero clásico. Voy a bajar. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que me dice este modelito clásico es que la oferta debe ser igual a la demanda. Y esta demanda es igual a 1 sobre V en la versión ya convencional del monetarismo, por P por Y. Entonces, la oferta es una variable determinada por el Banco Central. Entonces, en esta visión se dice que la oferta la determina el Banco Central. Es una variable exógena. Entonces, en ese sentido, es una variable exógena. ¿Por qué? Porque el único que puede emitir dinero, y si pueden ver la ley del Banco de México, el Banco Central tiene el monopolio de la emisión de dinero de curso legal, ¿sí? Sin embargo, ahí hay varias críticas que se pueden hacer. Ahorita no me quiero meter en esas críticas porque también los bancos comerciales pueden crear dinero.
Entonces, bueno, pero aquí mantenemos lo que nos dice la teoría clásica y bueno, para ellos la oferta de dinero es una variable exógena que está determinada por el Banco Central y por esa potestad que tiene el Banco Central del monopolio de la emisión de dinero de cuño corriente de curso legal, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos viendo, entonces la demanda de dinero está en función de esos hábitos que tiene que ver con el inverso de la velocidad de circulación, de los precios y del ingreso. Ahora, se supone que este ingreso es ingreso real. ¿Y qué significa que sea un ingreso real? ¿Qué es la producción? Un monto de bienes producidos. Entonces es cantidad. Cantidad de bienes. ¿Sí? Entonces es la cantidad de bienes por su precio, nos va a dar el valor de esos bienes en a precios corrientes, ¿no? Esto es ingreso real. Si yo multiplico aquí, sería el ingreso nominal, ¿sí? Y si lo multiplico por el inverso de la cantidad de la velocidad de circulación, me diría cuál es la cantidad de dinero de demanda que necesito tener para satisfacer mi demanda de dinero por transacciones, ¿no? Ahora, entonces, en el equilibrio se supone que la oferta es igual a la demanda y por lo tanto a 1 sobre V por Y por P y por Y, ¿no? Y como esta está dada, ¿sí? Porque se supone que en el corto plazo la oferta no puede variar y uno de los supuestos fundamentales y supuesto muy fuerte es que Y barra es la producción de pleno empleo. Entonces esto implica que como si se estuviera produciendo a máxima capacidad, ¿sí? O a capacidad plena. Vamos a poner máxima capacidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que no se puede producir más, ¿sí? Entonces, obviamente, si esta es fija, ¿sí? Y esta está dada también la velocidad de circulación del dinero, pues entonces, por estas razones, y dado que el dinero que hay en la economía va a ser igual a ms, a md, a 1 sobre b por p por y barra, pues entonces m en general, dinero en general, es 1 sobre v, p y y barra. Entonces, si crece m, pues volvemos a tener el argumento de que tienen que crecer los precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas variables, tanto esta como esta, estas dos, son variables fijas o dadas. Lo voy a poner aquí. Son variables dadas. Entonces, si incrementa m, pues lo natural es que incremente p, ¿no? Entonces, por eso dicen que por eso dicen los economistas clásicos, incluso los neoclásicos, que la inflación es un fenómeno monetario. Y por eso dicen que la emisión monetaria genera
inflación, porque están suponiendo que no afecta a las variables reales. Entonces, esa es, digamos, la naturaleza de la explicación clásica o del modelo clásico del mercado de dinero. Entonces, ahora solamente resta ver cómo se interpretaría gráficamente este mercado. Entonces voy a hacer la grafiquita. Ahí derechita. Vamos a hacer la grafiquita. Vamos a hacer la negrita. Aquí vamos. Déjenme ver que salga bien. Ahí está. Entonces, y voy graficando. Entonces, como la oferta está dada, pues es una línea vertical. Ay, qué feo me salió. Mejor la hago con la regla. Entonces, la oferta se concibe desde el punto de vista clásico como una línea completamente vertical. Entonces, esto sería, voy a poner aquí, mi oferta de dinero. Y la demanda, pues tendría una pendiente más o menos así. Y aquí se determinaría mi tasa de interés nominal. Entonces, aquí hay que ver que en el mercado de los fondos prestables, la tasa de interés que existe ahí es la tasa de interés real. ¿Sí? Esta tasa de interés de este mercado monetario es la tasa de interés nominal. Y aquí aparecería la ecuación de Fisher, que nos diría que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación. ¿Sí? Entonces, aquí yo tendría esta ecuación que me diría cuál es el efecto que tiene la inflación sobre la tasa de interés nominal, ¿sí? O sobre la tasa de interés real. Yo de aquí puedo despejar la tasa de interés real y eso es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy, por ejemplo, ¿no? En general, si el CT ahorita está, no sé, como lo vemos mejor. Banco de México. Los CETES están en 4.25. Entonces, el CT está a 4.25. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Imagínense, ok, entonces, la tasa nominal, esta IN, es igual a 4.25. Entonces, ustedes dirían, y esta es una tasa anual. Entonces, el CETE, si yo me lo quedo todo el año, me va a pagar una tasa de 4.25. Entonces, la tasa de interés real, pero a mí lo que me interesa no es la nominal, sino la tasa de interés real. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés real tengo que poner este 4.25 y restarle la inflación. Entonces, Banco de México había dicho que la inflación ya estaba alrededor del 4%. Entonces, si estuviera al 4%, pues la tasa de interés real, ¿qué sería? 0.25. Entonces, pues en realidad no estoy ganando 4.25 por mi dinero, estoy ganando 0.25% anual. ¿Sí?
Y si incluso si la inflación llegara anualizada a estar por encima del 4.25, pues en lugar de ganar estaría perdiendo, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones son fundamentales porque el argumento siempre de que la inflación le pega a los más pobres por la pérdida del poder adquisitivo es una parte, pero también le pega a los capitales, ¿sí? A los grandes capitales. Y ese es el otro factor que a veces no se resalta lo suficiente, ¿sí? El problema también es que la inflación le pega a esos capitales financieros que dependen del rendimiento de la tasa de interés. Entonces, hay que flexibilizar esa idea de que la inflación daña a los más pobres, también daña a los más ricos, ¿no? El problema de la inflación es que va a dañar a la gente más pobre si el salario no crece. Pero si el salario crece lo suficiente, puede compensarse ese crecimiento en el nivel de precios. Uno de los problemas de la economía mexicana es que el salario desde 1976 ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Poder de compra, porque el salario se estanca y creció por debajo de la inflación, ¿sí? Lo que no ha pasado con la tasa de interés real, por ejemplo. La tasa de interés real ha mantenido un margen alto para los grandes capitales. Entonces, en este sistema económico, y esta es la visión crítica, ¿no? Es una visión crítica que hay que resaltar, ¿no? Entonces, siempre se argumenta que la inflación le pega a los más pobres, pero no necesariamente. Hemos visto que con inflación controlada en este país también se ha castigado a los más pobres y se ha beneficiado a los grandes capitales que dependen, sí, de este rendimiento y de la inflación. Entonces, estas son las cosas que hay que más o menos entender de este modelo. Y bueno, un poquito de estática comparativa en este modelo pues nos diría fundamentalmente que a ver aquí, ¿cómo sería un movimiento aquí de las curvas? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la oferta de dinero se desplazara de esa original hacia acá? Entonces, vamos a ver qué pasaría. Entonces, lo que pasaría es que este desplazamiento tendría que conducir directamente a una baja de la tasa nominal. Entonces, para incrementar la cantidad de dinero. Entonces aquí tendríamos una cantidad de dinero 0 y aumentaría a 1. ¿Y este efecto qué produciría? Pues por la ecuación cuantitativa, si consideramos que esta y el ingreso son fijos, el efecto directo sería el incremento. El incremento en M traería como consigo un incremento en precios, ¿sí? ¿Y qué pasaría en términos de la tasa de interés real? Pues la tasa de interés real está en función de la tasa nominal y de la inflación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el incremento en la cantidad de dinero por parte del Banco Central produce este incremento en el dinero de curso corriente, lo que generaría una inflación, ¿sí? Entonces, y produciría también la baja en la tasa. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que la tasa nominal disminuiría y la inflación aumentaría. Entonces, este efecto conjunto me llevaría a que disminuyera la tasa de interés real. Entonces, por doble movimiento, los que saldrían perjudicados, pues son los capitales que invierten en los activos financieros.
Entonces, por esa razón, la inflación le pegaría tanto al poder de compra en este sentido como al rendimiento del mercado financiero. Entonces, por eso se recomienda, la política actual recomienda que la inflación esté lo más cercano a cero. ¿Para qué? Para que la tasa nominal, ¿sí?, sea igual a la tasa real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rendimiento para los que invierten no cambie con los movimientos de la cantidad de dinero. Entonces, más o menos en este ejemplo, lo podemos discutir en clase, pero esta es la visión clásica de la teoría del mercado monetario. Entonces, hasta aquí le dijería, y si tienen dudas, pues lo vemos en la clase sincrónica. Muchas gracias y nos vemos.